Y aprovechando que en estos momentos no está sonando especialmente ningún fichaje más que, bueno, pues los clásicos rumores de Messi, lo que comentamos ayer, y que realmente no hay ningún ataque mediático y no hay, bueno, pues cosas que realmente podamos comparar, tal vez temas estadísticas o cosas por el estilo. Quiero aprovechar este hueco, podríamos decirlo así, para hablar un poco sobre este maravilloso jugador joven del Ajax. Me refiero a Kenneth Taylor. Bueno, le voy a decir Taylor porque no sé cómo se pronuncia bien su nombre. Taylor, el futbolista del Ajax, de 20 años, jugador que prácticamente no tiene mucho de haber debutado, no tiene tantos años de carrera ni nada por el estilo. Es un jugador que podríamos considerar que para mí es lo que se le podría denominar como ADN Barça. Es un jugador que he visto jugar, es un jugador que me encanta, es un jugador que yo considero que estaría muy bien que lo fichara el Barça y claro, pues considero que pese a que no esté sonando mediáticamente y puede que si no es que nadie fuera de la Eredivisie pues casi nadie lo conozca, para mí sí, me atrevería a decir que es uno de los jugadores que yo sí que me atrevería a decir que podría ser, yo creo que junto con Pedri, Gavi, Musiala, Wirtz, Camavinga, esta clase de jugadores, pues sí que podría ser uno de los mejores jugadores de la próxima década. Taylor específicamente es un jugador que me encanta, es un jugador que repito, pues de momento pues Transfer Market pues le está dando un precio de 15 millones de euros. Tampoco los jugadores tienen que valer lo que dice el Transfer Market, pero llama la atención. Es un jugador que ha revalorizado su precio 10 millones en cuestión de un año. Y creo que le debutó, creo que Ten Hag, una cosa por el estilo. Pero el chiste es que tristemente hay unos cuantos rumores de que se dice que Ten Hag podría llevárselo al Manchester United, aunque a saber si eso es cierto o no, porque ya sabemos que con los rumores de la prensa pues uno ya nunca sabe, ¿no? El ejemplo más claro es lo que pasó con Mbappé. El chiste aquí es que está sonando este joven jugador y repito, a mí me gustaría que lo fichara el Barcelona. Estaría muy bien, por ejemplo, juntar a Taylor con Pedri y con Gavi y ver qué se podría hacer. De hecho, si yo pudiese decidir, salvo porque es tema de estrategia, que es un jugador que llega a coste cero, en este caso Gundogan, yo preferiría antes que por Gundogan y yo que sé, pues por Bernardo Silva y cualquier otro jugador, yo sinceramente decidiría apostar por Taylor. Vamos a empezar pues cómo es Taylor para mí, describir cómo es Taylor. Bueno, para mí Taylor tiene muchas capacidades, es un jugador que considero ADN Barça porque es un jugador que es bastante interesante. Yo le veo muchas cosas, le veo capacidades organizativas de centrocampista organizador, pero también le veo, sí que no menos cierto, muchas capacidades también para ser centrocampista ofensivo. ¿De qué perfil? Bueno, yo no estoy diciendo que sea aquí una especie de homúnculo híbrido aquí entre los dos, pero sí que me recuerda no a ese nivel de talento, porque evidentemente igualar un nivel de talento como el que tenían aquellos dos jugadores es muy complicado, pero sí más o menos podría tener un poco el perfil de ambos jugadores. Me refiero a Xavi y a Iniesta. Cuando yo le veo capacidades organizativas, bueno, pues habrá que ver si es capaz de entender pues mentalmente eso del juego de posesión, ¿no? El clásico, pues bueno, ver dónde atacar, por dónde no, escoger la mejor opción. Pero sí que le veo capacidades organizativas y que es un jugador que no se suele esconder. Un jugador que suele tener mucha personalidad y suele acercarse mucho, que todo el tiempo, aunque no tenga el balón, está en movimiento, no es tan estático. Es un jugador que se atreve a ir a la zona, es un jugador que es bueno para lanzar la presión alta, es un jugador evidentemente con carencias defensivas, es decir, en el 1 contra 1, en el marcaje, pero es un jugador que es bueno para lo que podemos denominar como la presión alta, el repliegue, ese sprint. Es un jugador que considero incluso bastante rápido, es un jugador que bueno, más aparte de las capacidades organizativas, sí que le veo bastante llegada desde el punto de vista de que se atreve demasiado a encarar. Sí, yo es a lo que me refiero, que es un jugador que creo que puede cumplir esas dos funciones. Es decir, es un jugador que se atreve a encarar desde el punto de vista que recibe el balón,
y puede organizar, o es un jugador que puede atreverse a ir más hacia arriba, y es un jugador que sí que similar a Iniesta o yo que sé, Pedri, esta clase de jugadores, pues no suele realmente ir 100% con regate, sino también con las fintas, con los amagues. Es un jugador que, bueno, pues me recuerde mucho, por ejemplo, aquella jugada que hizo Pedri contra el Atlético de Madrid cuando estábamos jugando en el Wanda Metropolitano, que hizo una jugada tipo Iniesta, es decir, recibe el balón, empieza a encarar, amaga que va a continuar, atrae las marcas, dejan un pasillo y automáticamente rápido un cambio de ritmo conduciendo el balón y llega pues directamente hasta la línea de fondo. Eso es, por ejemplo, lo que solía hacer Iniesta mucho y lo que ha llegado a hacer Pedri. Este jugador Taylor es un poco similar. Es un jugador que se atreve a encarar, es un jugador que se anima a ir al ataque, es un jugador que bueno, pues puede arrastrar las marcas, que ve esos pasillos, ¿no? Que se atreve a ir a esos pasillos, y tomando en cuenta, pues por una parte su rapidez, su explosividad, y que tiene talento para eso, y su personalidad para jugar, que es de las cosas que también más me llama la atención y la voy a comentar. Pues es un jugador que directamente tiene talento para mí para eso, es decir, es un jugador con ese talento. No necesariamente estoy diciendo que sea Xavi o Iniesta, pero estoy diciendo que tiene capacidades organizativas y ofensivas como lo tenían estos jugadores. Evidentemente el talento a ese nivel, pues yo no puedo asegurar nada, pero pues supongo que no. Digo, llegar a ese talento de esos jugadores es muy complicado. Me estoy refiriendo al perfil del jugador. Taylor es un poco así. Hablando de cuestiones organizativas, es un jugador que, bueno, pues tomando en cuenta su joven carrera y también tomando en cuenta que, bueno, en este caso está en el Ajax, un proyecto bastante inestable de momento desde la marcha de Ten Hag, pues habrá que ver qué es lo que pasa con aquel equipo, ¿no? Se fue Ten Hag, llegó Schreuder, o como se pronuncia el apellido, el que era el segundo de Ten Hag en el Ajax y después segundo de Koeman. No funcionó, funcionó mal. Después, bueno, por lo menos a nivel de resultados. Después ahora ha llegado Heitinga, un exfutbolista holandés que, por cierto, expulsaron en la final de Sudáfrica 2010. Siempre me acordaré de eso. Y bueno, de momento pues habrá que ver cómo es que este jugador sale adelante. De momento se ve que Heitinga pues está contando con él. Y nada, yo considero que es un jugador que si le das tú un proyecto a un equipo que, en un contexto ideal de un equipo que mantenga la posesión, un equipo que juega al ataque, un equipo que necesite un jugador pues, que pueda cumplir distintos roles, y le das una posición ideal, un rol ideal de acuerdo a sus características, y por supuesto le das continuidad, tiempo y paciencia, bueno, pues lo que necesita todo jugador, y va aprendiendo las claves del juego de posesión. Yo sí me atrevo a decir que perfectamente este jugador, repito, podría ser uno de los mejores jugadores de la próxima década. Yo sinceramente le considero muy bueno, y sinceramente me gustaría que el Barça lo pudiese fichar. Vamos a hablar ahora de cuestión de la personalidad. Bueno, yo de este jugador sí que veo, repito, carencias defensivas bajo ese punto de vista, pero desde el punto de vista del compromiso, de ser táctico, disciplinado tácticamente, sí que le veo también bastantes cualidades. Este jugador, repito, es un jugador que es bueno para la presión alta, para el repliegue, ese sprint, pero este jugador todo el tiempo está en estático, va a presionar, va a replegar, baja las ayudas. Es un jugador que se mueve directamente en el campo, se mueve por distintas zonas. Es un jugador que no se queda en estático, que todo el tiempo busca, ¿no? Esa opción de pases, hombre libre, ves que constantemente lo está buscando, se ofrece como ayuda, incluso muchas veces tiene la valentía de pedir el balón, va a apoyar a los compañeros. Es un jugador que juega con intensidad, que juega rápido. Evidentemente, en cuanto a compromiso defensivo, pues podríamos decir que cumple con sus responsabilidades defensivas. Tampoco es Gavi desde el punto de vista de que pues se avienta y mete la cara, la cabeza, la lengua en cualquier balón dividido, pero sí que es un jugador que pues hace el trabajo defensivo.
Cuestiones de que es un jugador de nuestro estilo de juego, el tema de la actitud, capacidades organizativas, capacidades ofensivas, le veo bastante bien. Es un jugador que bueno, repito, pues yo le veo más que nada esas fintas, pero también si no menos cierto es que tiene esos clásicos también giros de, ¿cómo podemos decir? Dentro de su propio eje, esos giros tipo Barça, ¿no? Tipo jugador del Barça, tipo Iniesta, tipo Xavi, tipo De Jong, Pedri, incluso Gavi, como lo estamos demostrando un poco más últimamente. Entonces sí podríamos decir que es un jugador con estas capacidades. Y más aparte de esto, este jugador Taylor, pues es un jugador que también considero que tiene bastante talento para, pues también para, ¿cómo podríamos decir? El pase filtrado, el pase entre líneas, ese clásico pase que nos ha costado ya en unas ocasiones, pues un bastante de encontrar. Taylor yo creo que sería, por ejemplo, un jugador que, hablando del Barça, nos podría ayudar a tal vez a veces romper esos bloques, esos autobusazos, ¿no? Porque por ejemplo, es como nos ayudó directamente pues Pedri y Gavi en el partido a través del Atlético de Madrid. Cuando jugamos aquel partido en el Wanda Metropolitano no podíamos romper bloque prácticamente. Hubo un tramo de momentos donde encerramos al Atlético de Madrid en su propia mitad de campo. Lo estuvimos intentando, nos costó bastante, hasta que, repito, llegó ese tirón de calidad de los Pedri y los Gavi. Llegó Pedri con esa jugada que, repito, recibe el balón, encara, parece que va a llegar, que va a encarar y que va a ir hacia línea de fondo, termina llegando arrastrando marcas, aprovecha que dejan un hueco, rápido cambia de juego y de dirección y termina llegando pues a profundidad, ¿no? Esa es una de las cosas que hizo, por ejemplo, este jugador, y yo considero que podría Taylor pues llegar a hacer eso. Si no menos cierto es que, pese a tener esas capacidades, no se atreve tanto. Es decir, Taylor tiene estas capacidades, pero es un jugador que tampoco se atreve especialmente tanto. Es decir, no es un jugador que se va tan a lo loco al ataque, pero también es un jugador que creo que desaprovecha muchas veces esta clase de cosas. Posiblemente, no sé si son órdenes de arriba, o posiblemente por miedo a perderla y pues tener que poner al equipo en una situación de riesgo, porque directamente no le han instruido en ese sentido de en qué momento tiene que atreverse más. Como por ejemplo el tema de Pedri y el gol. Que tiene bastante, que no se atreve tanto a veces a tirar o ir al ataque. Pues posiblemente Taylor un poco similar. Sí, me explico, es decir, tiene estas capacidades, pero no es un jugador que suele atreverse a ir tan pues al ataque, cuando para mí lo podría hacer. Es decir, es un jugador que te puede, ya digo, pues encontrar esos pasillos interiores, que puede meter ese pase de línea de fondo, o como mínimo pues en una jugada individual te puede arrastrar marcas y generar pues ya esa situación donde los defensas pues tienen que bajar la ayuda y se genera ese desajuste posicional, ¿no? Que es tan clave para bueno, pues esta clase de cosas. Es un jugador que, a mucho que se le instruya, creo que sí puede tener una buena asociación en corto, en espacio reducido, en visión de juego, capacidades organizativas, ese pase a línea de fondo, repito, buena actitud, se ofrece, él mismo pide el balón, va a presionar, va a replegar. Es un jugador que, repito, está muy joven, tiene un precio de 15 millones de euros, lo cual sinceramente pues es algo muy barato, pero tomando en cuenta nuestra situación, 15 millones pues parece un mundo prácticamente. Y ya digo, yo considero pues de momento a Taylor un jugador que perfectamente se podría meter para mí entre los mejores del mundo. Es un jugador que de hecho está bastante alto, no parece tanto, es un jugador que creo que mide un 80, un 82, es un jugador bastante alto. Un jugador que más o menos tiene un buen golpeo, más o menos de media distancia. Tampoco es Çalhanoğlu, una cosa por el estilo, pero sí que yo creo que podría tal vez un poco mejorar. Un poco similar al tema de Nico, ¿no? Que con esa estatura y esa envergadura posiblemente le podrían sacar más rendimiento a su físico. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces yo le veo todas estas capacidades a Taylor, es decir, yo considero que podría cumplir una función pues organizativa, ofensiva, es decir, una posición híbrida. Por ejemplo, Iniesta en sus momentos pues se atrevió a ir más al ataque, y también a veces a ser más organizador, ¿no? Yo creo que desde la salida, o bueno, mejor dicho, la llegada de Rakitic, ¿no? Que supuso pues la suplencia de Xavi, después hubo su marcha del Barça.
A veces cumplía con roles más organizativos, aunque también cumplía con roles de ir al ataque. Y por ejemplo, Pedri también ha cumplido muchas veces roles organizativos, pese a que son jugadores más para llegar al 3/4 de campo. Yo creo que Taylor podría hacer algo similar, es decir, podría ir al ataque, podría organizar, y yo creo que podría ser algo idóneo, tal vez su fichaje. No está sonando evidentemente para el Barcelona, no está, yo no he visto ningún rumor de nada prácticamente desde que debutó, entonces por ende voy a suponer que el Barça no lo va a fichar, pero repito, yo a Taylor le veo capacidades magníficas, considero que es un jugador de un talento bastante grande y que este jugador sí que podría llegar a, pues bueno, pues a explotar al 100%. Me encantaría que el Barcelona lo pudiese fichar, o si no, que lo fichara el United o el City, es decir, algún equipo con proyecto que vaya a apostar por él, que le dejara perfectamente triunfar. Bueno, todo esto siempre y cuando pues sea un jugador que no dé problemas. Si me explico, un jugador de grupo, que eso yo ya no lo puedo saber, no soy dentro del vestuario del Ajax. Y también que sea un jugador pues que no sea indisciplinado, ¿no? Los clásicos problemas pues de ir de fiesta o yo que sé, pues de maltratar el cuerpo, tomando alcohol o fumando, cualquiera de estas cosas. Si el tema de la disciplina es ideal, pues yo sinceramente me encantaría que el Barça con Jordi Cruyff, ¿no?, que precisamente es holandés, pues tal vez pudieran hacer alguna especie de acercamiento y aprovechar antes de que se vaya Mateo Alemany, pues una especie de llegada, acuerdo donde pudiesen pues tal vez hablar con el Ajax, ya sea pues primero una sesión o una opción o con opción de compra no obligatoria, o una especie de llegada o como fuese. Pero yo creo que valdría la pena pues ir ya por este jugador. Se comenta que el Barça, por ejemplo, ya ha ido a por Wirtz. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Siempre es interesante pues intentar echarle el ojo a estos jugadores porque son sinceramente espectaculares. A lo mejor resulta que pues simplemente es cuestión de una buena racha y Taylor en realidad no es para tanto y al final fracasa rotundamente, pero tomando en cuenta su juventud y su talento, que eso sí estará allí, pues a lo mejor este jugador sí termina triunfando, y si no, pues es uno de estos fichajes que por talento y juventud pues terminas traspasando y no pierdes demasiado dinero. Yo considero que sería un buen fichaje el de Taylor. Pero bueno, pues también habría que ver cómo se organizaría ese centro del campo, ¿no? Con Pablo Torre, con Taylor, si es que llegara a fichar, cosa que yo no lo creo. Pedri, Gavi, está Busquets, habrá que ver si renueva. La llegada de Amrabat, bueno, que ellos ya son pivotes y tal, y también Frenkie de Jong, que también te puede jugar por como pivote, como ¿cómo se llama? Pues como centrocampista interior. Taylor yo no lo veo como pivote sinceramente, pero sí le veo con, repito, capacidades organizativas y del ataque. Y nada, pues es un poco mi opinión sobre lo que es este joven jugador Kenneth Taylor del Ajax, que sinceramente a mí me encantaría que el Barça lo pudiese fichar, pero se ve muy, muy complicado. Pero repito, es un jugador que yo considero que valdría la pena fichar. Y nada, pues desde hace rato quería hablar sobre Taylor y quería aprovechar este hueco para comentar un poco de él, ¿no? Si pueden tal vez buscarse al menos un video de highlights en YouTube, que tampoco eso te habla específicamente de lo que es el jugador, porque solo te muestra lo bueno y no te muestra el juego sin balón, pero más o menos para que se hagan una idea del jugador. Y si pueden un día pues ver algún partido del Ajax, pues estaría muy interesante para que vean cómo es este jugador. Pero bueno, nada más, es mi opinión sobre Taylor. Yo no soy director deportivo, a lo mejor resulta que estoy totalmente equivocado y que es un mal jugador o que es indisciplinado, no lo sé. Pero ya digo, es un jugador que de momento, sin saber el tema de la disciplina y sin saber si va a triunfar o no, que a fin de cuentas de esto pues se trata, ¿no? El ser director deportivo pues es tan complicado, el tal vez pues equivocarte con un buen o mal fichaje, y también al mismo tiempo pues ese riesgo, ¿no?, de apostar por los jóvenes, el no saber si llegará pues a su 100% o no. Hay unos que parecían que sí y al final no, y otros que parecían que no y al final sí, como Christensen. Entonces pues no es bueno subestimar. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal de anime manga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.